Vamos de inmediato a conversar con el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Jorge Alessandri. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Mónica. Gracias por el contacto. Lo primero que quiero preguntarle es justamente sobre esta acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, a la cual usted, me imagino, se opone. Efectivamente, y también aprovechar los medios para preguntarle a la DC, porque hoy día en la mañana escuchaba al mismo tiempo en una radio al diputado Verdesi diciendo que va la acusación, y en otra radio veía por internet al diputado Matías Walker diciendo que ya no tenía sentido porque se había depuesto el paro. Entonces creo que a ellos también les falta todavía tiempo para ponerse de acuerdo. Usted ha dicho que quienes están por esta acusación se equivocan de camino y ha dicho otras cosas más fuertes. ¿Qué le parece? ¿Cuál es la motivación a su juicio? Porque ellos sostienen que aquí no se invocó la Ley de Seguridad del Estado cuando se debió haber invocado. Bueno, hemos visto 7 acusaciones constitucionales en este periodo presidencial y todas con el mismo relato. Al final van a paralizar al gobierno, a desestabilizar al gobierno, pero la oposición tiene que darse cuenta que estas acusaciones constitucionales al final no ayudan al tema de fondo. Aquí el tema de fondo es que los camioneros no pueden trabajar porque los atacan en las rutas. Y todos los esfuerzos del Parlamento, de los alcaldes, del Ejecutivo, tienen que estar a nuestro juicio en ir a atacar ese tema de fondo, poner más cámaras, más policía, mejores seguros, iluminar las rutas, pero la acusación constitucional, a mi juicio, es inconducente. Sí, ahora, el punto es que se puede estar de acuerdo o en contra de una acusación constitucional, que es una de las facultades que tienen ustedes como congresistas, ¿no? Pero, ¿le parece justo decir que quien apoya esta acusación busca avalar el terrorismo, como usted ha señalado? Mire, lo que hemos dicho es que las personas que avalan esta acusación constitucional, o sea, que quieren que el Congreso pare y le ponga todo el foco a sacar a Víctor Pérez, al final quizás habrían quedado contentos si todos los camioneros que se pusieron en las bermas de las carreteras de Chile, Carabineros los hubiera tomado presos. Y eso no habría resuelto ningún problema. Eso sí que habría paralizado el país y ahí sí que estaríamos con desabastecimiento. Entonces, al final, yo entiendo que le cueste un poco más a la izquierda empatizar con este grupo porque no viene a pedir nada gratis, no viene a pedir un beneficio tributario, no viene a pedir que el Estado les dé nada, vienen a pedir que los dejen trabajar tranquilos, que los dejen producir tranquilos. Diputado, y en eso tenemos que estar todos de acuerdo. Me disculpa, pero sí obtienen beneficios para ellos dentro de su petitorio. Por ejemplo, la tarifa del peaje, que no queda muy claro que tiene que ver con seguridad. O sea, sí piden... A ver, poniendo en claro primero, para que no discutamos sobre eso, que es evidente que tienen derecho a transitar en forma segura por las carreteras como todos los chilenos, y esa parte me parecería absurdo que alguien cuestionara que ellos tienen derecho, que su demanda en el sentido de poder estar seguro es algo como de perogrullo, que es justo. El punto es que usted dice no viene a pedir nada aparte, y la verdad es que en el petitorio sí, y de hecho lograron, entre otras cosas, tarifas de peaje más bajas, que yo no sé qué tiene que ver con la seguridad. Sí, lo primero, decir que no hay ningún acuerdo firmado todavía. Acabo de cortar con el subsecretario del Interior. Hay una propuesta arriba de la mesa del gobierno y un compromiso de sentarse a la mesa. Y en esa propuesta hay cosas como más cámaras, lectores de patentes. Eso se entiende. Yo le estoy preguntando por bajarles el peaje. ¿Qué tiene que ver con la seguridad? No, evidentemente bajarles el peaje. Al final este es un negocio legítimo para los camioneros y los ataques lo único que hacen en términos económicos es subirle a usted el costo. Es imposible que al final ganen plata si son quemados, atacados reiteradamente, nadie lo quiere asegurar. Entonces el gobierno a través de las concesionarias lo que quiere hacer es apoyarlos en algo para salir adelante, para que puedan reparar sus máquinas, para que puedan comprar nuevas máquinas. Pero perdón, diputado, es que esa parte ya está cubierta porque se les repone también dentro del acuerdo el costo de los camiones quemados, el lucro cesante. Entonces le insisto, si le parece justo, además, entregarles tarifas más bajas, que podría ser lo que podrían pedir además todos los chilenos. Me parece muy justo. Esto viene de un programa de Cercotec que lo crea el gobierno de la presidenta Bachelet en 2017. ¿Qué cosa? El gobierno amplía este proyecto de Cercotec y muchas veces el Estado ha salido con dinero a ayudar a personas que han sido víctimas del terrorismo, que han sido víctimas del Estado. Pero ¿a quiénes les bajan el peaje en este país?
¿Vía ¿Perdón? Cercotec? ¿A quién le bajan los peajes de este país vía Cercotec? No, esa parte no es vía Cercotec, sino que es por un acuerdo con las concesionarias. Ya, ¿y por qué darles eso? ¿Le parece que eso tiene que ver con seguridad o tiene que ver directamente con ser víctima de actos violentos que son repudiables, recalco? No, no directamente, pero sí entiendo que les están intentando dar agua para que el negocio sea sustentable, porque si ser camionero en nuestro país es un negocio que va siempre en rojo por los ataques terroristas, nadie va a querer ser camionero y no vamos a tener a nadie que transporte los bienes y servicios Ya. a través del Y país. ese Por lo punto tanto, no se suple poniéndole ya el dinero para reponer las máquinas, poniéndoles la plata para el lucro cesante. Hay que además bajarles el peaje. no totalmente, porque yo tengo frente a mí la propuesta de acuerdo, se la puedo enviar después, y al final lo que dice, para que usted acceda a esos dineros, para que le paguen la máquina quemada, Sí. tiene que haber sido un ataque de ciertas características muy específicas, un ataque terrorista. O sea, por ejemplo, si lo detuvieron para robarle, no va a entrar en esa categoría, tiene que ser un acto para infundir terror, tiene que probarlo es un fiscal. Entonces, es bastante complicado llegar a acceder a esos dineros y al final usted va a estar parado 60, 90 días esperando eso, y si es que no lo decretan acto terrorista, se va a ir sin el dinero, por lo tanto va a haber perdido el lucro cesante, va a haber perdido la fuente de trabajo que es la máquina. Ahora también es verdad que el ministro de Hacienda enumeró hoy día los beneficios de renta presunta, de devolución del impuesto específico, que tiene este rubro. Entonces, démosle seguridad en las rutas y al mismo tiempo siempre revisemos todas las prebendas que tienen, antiguas, no de este acuerdo, y veamos cuáles son necesarias y cuáles no. Ahora, Vamos a si eso, no podemos diputado, proveerle seguridad en las rutas, vamos a eso. Es interesante ese punto porque lo decía el propio ministro de Hacienda. Tienen privilegios tributarios que no tienen otros sectores. No estamos discutiendo el tema que tienen derecho a estar seguros y todo eso, ya no estamos hablando de eso. Pero ¿es justo que reciban la devolución del 80% del impuesto que debieran pagar o que tengan acceso a la renta presunta? Le puedo decir el costo además que tiene eso para el fisco, lo dijo el propio ministro de Hacienda. sí. Entonces, ¿es justo que sigan manteniendo la devolución del impuesto del diésel? Hay muchas exenciones en nuestro país y se han hecho en distintas épocas de nuestra historia para apoyar a una industria específica. En los años 60 el DFL2 con los departamentos que no pagaban contribuciones, después en algún momento el tema de los camioneros, y evidentemente justo ahora en el Congreso estamos revisando estas exenciones. Por eso le pregunto. A pesar de que son para una empresa pequeña, yo creo que la pregunta no es si es justo o no, ¿se justifica hoy día con el volumen del comercio en Chile que todavía tengan este beneficio de los años 70 o los años 80? No. La yo devolución... creo que muchos de esos beneficios no. Sí, específicamente la devolución del 80% del impuesto lo consiguieron durante el gobierno de Michelle Bachelet, también con una movilización, cortando también las carreteras. Entonces yo le pregunto si esa devolución del 80% del diésel, del impuesto del diésel, realmente se justifica o no hoy día. Ese punto. Recordemos que solo para los camioneros que venden menos de 5.000 UF al año, yo creo que habría que evaluarlo. A los pequeños quizás mantenerles ciertos beneficios, pero si una empresa tiene más de X, más de 3, 4, 5 camiones, evidentemente que ese gasto no. Y la renta presunta, además, se justificaba en la agricultura, en el transporte, porque había mucha gente que no tenía acceso a contabilidad completa. Hoy día, si usted se mete a la página de impuestos internos, el servicio le propone su declaración, incluso a los pymes. Por lo tanto, tampoco tiene justificación el tema de la renta presunta. Ya, entonces usted revisaría tanto la renta presunta, le parece que hoy día no tiene justificación en el día de hoy, y tampoco la devolución del 80% del impuesto del diésel, que ya está rebajado, que ya es menos que lo que se paga por otros combustibles. Esos dos temas usted los eliminaría. Efectivamente, el primero... porque la tecnología nos pilló y el servicio hoy día le hace la pega, nadie necesita contratar un contador. Y el segundo lo revisaría dependiendo del tamaño de la pyme o empresa transportista. Pero restringiría la cantidad de camioneros que tienen acceso a él. Claro que sí. Quiero llevarlo a otro tema. ¿Cómo está su partido? ¿Cómo está la UDI? ¿Usted apoya a Pablo Longueira como presidente de la UDI? El partido, por un lado, con el corazón inflado porque 3 candidatos, o 2 al menos, Matei y Lavín, ¿Y cuál es el tercero? presidenciales, ¿Cuál es el tercero? Marcando la pauta en Chile Vamos. Es que, pero espérese, quiero saber si fue un lapsus o hay algún candidato más de la UDI que se me olvidó.
No, fue un lapsus, fue un lapsus. Ah, ya. No sabía si estaba subiendo a Longueira como candidato presidencial o se estaba subiendo usted. No, yo estaba pensando en María José Hoffman. Ah, mire. Ya. Pero entonces, usted dice con el corazón hinchado porque tienen dos candidatos presidenciales. ¿Usted apoya a María José Hoffman o a Pablo Longueira para la UDI de presidente? A María José Hoffman. Nosotros estábamos hace 1 año y medio ya trabajando como nueva generación, tratando de competir en diciembre para que María José Hoffman, lo hicimos con Macaya hace 1 año, Sí. hace 2 años, perdimos por muy poquito y ahora estamos apoyando a Hoffman. Igual muy contento de que Longueira vaya a constituyente. Creo que de ganar el apruebo es muy importante que nuestras mejores figuras salgan. Me habría gustado que votara rechazo Longueira, evidentemente, pero estoy seguro que en los contenidos de la Constitución estoy de acuerdo con él en un 99,9%. María José Hoffman dijo que ella le preguntaría a Pablo Longueira si es que está dispuesto en 2 años más a dejarle el cargo a la generación joven y habla de la renovación, ¿por qué no hacerlo ahora? ¿Usted coincide? Absolutamente. Y hay una frase de Longueira en una entrevista de diario que él dice: yo estoy dispuesto a presidir la UDI. Y nosotros le contestamos: mire, usted tiene que estar dispuesto a competir para presidir la UDI. Es que él dice que va a competir. Una palabra puede ser una tremenda diferencia en la frase. Y él también desliza que estaría dispuesto a... No, lo dice directamente, en otra entrevista después lo dijo. ¿Cómo se le ocurre que yo no voy a, cómo se le ocurre a los diputados que yo no voy a competir? La pregunta en el fondo que yo le hago ¿es el tiempo de una nueva generación para presidir la UDI? ¿Eso es lo que ustedes piensan? Hace bastante tiempo, creo que sí, creo que es el tiempo. El país lo exige, la Cámara de Diputados ya no es la misma, la oposición ya no es la misma. Por lo tanto, para nuevos tiempos yo creo que es necesario poder dar vuelta a la página con todo el aporte que tiene la experiencia de los antiguos, pero también poniendo en la primera línea a los nuevos liderazgos, tales como María José Hoffman, o Belolio, o Macaya. Diputado, ¿y qué le parece lo que dijo Evelyn Matei en el sentido de que no estaba en condiciones Pablo Longueira de postularse para presidir la UDI hasta que no despejara el tema judicial? Recordemos que va a ir a juicio oral por cohecho. Sí, mire, más allá de si fue el momento o si es mala leche o no es mala leche, como decía Longueira, yo estuve revisando hoy día la ley de partidos políticos y efectivamente si usted tiene una acusación en tribunales de un delito que podría llegar a tener pena aflictiva, usted no puede presentarse como candidato. Entonces, hoy día no podría, según la ley de partidos políticos. Yo no creo que vaya a cambiar esa ley de aquí a diciembre, más allá de que todos sabemos de la persecución de la que fue objeto Longueira, de cómo se financiaba la política en nuestro país. Yo creo que ahí no revisaron esa ley o no sabían de esa ley, pero va a ser difícil para él presentarse en las actuales condiciones judiciales. Va a ser difícil, pero además yo le pregunto desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de no haber despejado ese tema, más allá incluso de lo legal. ¿Cuál es su impresión? Desde el punto de vista también de la conveniencia política y de las señales que se dan. Nosotros creemos que todas las personas que van a llegar a presentarse a un cargo de elección popular o a presidir un partido tienen que antes haber resuelto sus temas judiciales. Puede ser simultáneo, puede ser que de aquí a diciembre ya esté todo resuelto. Longueira ya fue absuelto en gran parte del juicio, le falta la parte del cohecho, evidentemente muy importante. ¿En qué fue y absuelto? muy grave, por tanto, ¿En qué fue absuelto? si lo hace... ¿Perdón? ¿En qué fue absuelto? En la arista de las platas políticas. O sea, no fue absuelto. Lo que pasa es que el Servicio de Impuestos Internos nunca presentó la querella. No se creyó. ¿Cómo no lo hizo? Yo eso lo digo abiertamente, con nadie desde que comenzaron a empezar los temas de SQM llegar a la concertación. Ahí ya nunca más se presentaron querellas, para nadie. Exactamente. Sí. Entonces no fue declarado culpable, perdón, Sí, me corrijo, fue declarado culpable en el tema de platas ni políticas. se inició, digamos, que... ni se inició el tema, porque sin la querella del Servicio de Impuestos Internos, en el caso de Pablo Longueira y en el de muchos otros más, también de otros partidos políticos, no se avanzó en nada, para ser justo. El Servicio de digamos. Impuestos Internos, en su ley orgánica, más que salir a querellarse, su objetivo es recaudar. Entonces, cuando el servicio ya ve que la querella contra alguien no recauda, le deja de tener importancia y se dedica a su objetivo, que es recaudar. Eso diputado, ley. Usted dirá que es eso, pero resulta que si uno ve post-penta, se incrementó de manera muy importante la recaudación y bajó la evasión de manera importante. Entonces, también uno puede pensar que a través de las acciones penales se cumple con la acción de fiscalizar, porque es una acción ejemplarizadora que invita
por decirlo de manera elegante, a que no se evadan impuestos, estoy hablando en general. Hay una disputa ahí respecto a qué es lo que hay que hacer. Yo creo que Impuestos Internos es súper profesional y técnico, tanto así que Piñera mantiene al director que tenía la presidenta Bachelet. O sea, es un organismo que pasa un poco por las barreras políticas y yo creo que siempre ha actuado de manera súper profesional. Porque el anterior director del Servicio de Impuestos Internos y el anterior también director jurídico sostienen que en la época de Michelle Bachelet hubo presiones políticas. Así lo recuerdo, Sí. algunas llamadas de Peñalillo, a Jorrat, si no me equivoco. Efectivamente, así lo decían Sí. ellos. Yo espero que eso nunca más vuelva a ocurrir. Impuestos Internos tiene que ser lo más técnico, profesional y apolítico. Y creo que nos ha dado un ejemplo de modernización en tecnología. Y por eso llegamos al punto de los camioneros. Hoy día ningún camionero puede decir que necesita un contador para hacer su contabilidad. El servicio se la entrega hecha. Buena, esa finta que me hizo para salir del tema estuvo buena, pero no me convenció tanto, la verdad. Le concedo que fue ingenioso. Fue ingenioso, diputado, para salir del tema, pero la verdad es que cambió el director del Servicio de Impuestos Internos. Durante el gobierno de Michelle Bachelet no hubo ninguna querella más contra ningún sector político por platas políticas. No se presentaron querellas de todas las empresas que habían hecho también corrección de sus declaraciones y que podían estar involucradas. Entonces, no sé si mantener a quien no llevó adelante querellas es la mejor señal, pero ahí es una cosa opinable. Yo quiero preguntarle, antes que se nos acabe el tiempo, ¿qué le pareció el nuevo relato de Joaquín Lavín y qué le pareció su definición de socialdemócrata? La primera verdad es que Chile ya no es el mismo de los años 70, que el Chile del 10% de pobreza que tenemos hoy día no es asimilable al 40%, y que en este Chile más desarrollado, el Estado quizás también tiene que ser más desarrollado y más ágil para ir en ayuda a las personas que lo necesitan. Eso no significa ser socialdemócrata, significa tener un Estado más profesional. Yo siempre he luchado para que se termine la inamovilidad en el Estado, por ejemplo, que los funcionarios se apenden durante 30 o 40 años. Y creo que Lavín va hacia allá. Quizás cayó en la finta suya en ese momento, igual que ahora yo quise hacerle una a usted. Yo hice una cayó pregunta. En la palabra del socialdemócrata. Yo hice una pregunta, él dijo que sí. No fue ninguna pregunta. Es como si yo le pregunto a usted, súper simple, veamos, hagamos el ejemplo. ¿Usted se define socialdemócrata? No. Listo. ¿Qué finta es esa? Efectivamente. Ya, pero no me eche la culpa a mí. Yo no estoy de acuerdo con la definición, pero sí creo que lo mismo que Joaquín Lavín o que nuestro sector prometía al país en los 90 no puede ser lo mismo de hoy, porque Chile cambió y hay que adaptarse a esa nueva realidad que a mi juicio es mucho mejor que la que teníamos en los 90. ¿Y usted a quién se siente más cercano ideológicamente? No estamos hablando a nivel de afectos ni personal. ¿A quién se siente más cercano ideológicamente? ¿A Evelyn Matei o a Joaquín Lavín? Yo creo que los dos serían tremendos candidatos presidenciales, pero si me pregunta si la elección fuera este domingo, ¿por quién votaría para presidente? Yo le digo por Raúl Alcaíno. Pero yo no le estaba preguntando por Raúl Alcaíno, le dije si en la papeleta no está Raúl Alcaíno, en la que yo le presenté. Si en la papeleta está Joaquín Lavín y Evelyn Matei en una primaria en la UDI, ¿por quién vota usted? Hoy día por Evelyn Matei. ¿Y por qué? Porque ideológicamente me siento más cercano a Evelyn Matei. ¿Qué lo acerca a ella y lo aleja de Joaquín Lavín? Quizás la trayectoria, quizás la forma como ha llevado también la comuna de Providencia, que conozco muy bien esa gestión porque soy diputado por ahí. ¿Y en qué se diferencia de la de Lavín? No entiendo. ¿En qué se diferencian de la de Lavín? Que es menos efectista quizás, está menos en los medios, pero ha dado vuelta a un municipio con números rojos y lo ha transformado en un municipio tremendamente eficiente con una gestión quizás más subterránea o no de tantas luces en los medios, pero tremendamente efectiva para los vecinos. Igual, a los dos los vemos harto en los medios a todo esto, Joaquín Lavín y Evelyn Matei. ¿Y sí, usted encuentra... A Matei no tanto por su gestión alcaldicia, sino que por sus opiniones políticas. Ok. ¿Y usted encuentra que, para cerrar, usted encuentra que Joaquín Lavín es más efectista? A veces, claro, muestra mucho las cosas en televisión, que es parte de la pega también. Me parece que es necesario e importante, pero ante su pregunta, como le dije antes, Alcaíno está en mi lista y Evelyn Matei también. Ya. Diputado, le agradezco con finta y todo que me haya acompañado en Hoy es Noticia. Que esté muy bien,
Muchas gracias a usted. Buenas tardes. Buenas tardes.